deixa acontecer naturalmente. Decíamos, esta es una información que a mí me toca muy de cerca porque tuve una persona sumamente allegada que es mi mami, ¿verdad? Con inconvenientes de cáncer de mama. Gracias a Dios lo detectó a tiempo, gracias a Dios pudo levantarse eso y vos también podés, señora. Vos tenés que hacerte controlar, tenés que hacerte ver y si estás con este inconveniente, créeme que se puede superar. Y quiero por favor que miren este material y después hablamos más al respecto. Vamos. Buenas maestra, serera y ña blanca. Ya pongo 30 años más allá por abuela chipa. Tengo se boya pues se sipa de boya pues se abuela. Pe chipa poja hay sabe tener tradición. Se hay pota hay pe autoexamen ya ponían de ñande cuña ya ponían de chupe. Cuando con mediante con más allá su cara memba esa vaya ya pona pe autoexamen ya prevenir a cáncer de mama. Primero te paras con los brazos hacia abajo. ¿Viste cuando tenés dos bolsas del mercado y nadie te ayuda? Así es. Aupei es mañana de titire para ver si no cambió de forma, si el color va a estar bien o si tu pezón se hundió. Después igualito vamos a hacer, pero con los brazos hacia atrás. Imagínate que ya es sábado y estás para allá en tu casa. El paso 3 demasiado me gusta. Imagínate que tu chico y llega tarde y le esperas ya luego así, toda pireba ahí. Pone tus manos en la cadera, inclinate un poco y mira otra vez tus pechos. Y fíjate que llena bien si no ves para nada raro. Ahora gato ya vamos a amasar el tití. Y ya entendé que amasar lentamente en círculos, desde afuera hacia adentro, desde la axila hasta el pezón. Apreta el pezón y mira bien si no sale un líquido raro. Y el último paso, Catu, es como cuando se va a la pausa tu novela cuera. Hace todito otra vez, pero acostado. Y no te olvides que de tu aramboja, rejechapa, dajasiete. Si quieres saber más, www.chipatiti.com. Haco anga de Haite, ella po chipatiti. Buenísimo, y acá la tengo a mi invitada Neji Jara. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estamos? Ahí ponemos este para escucharte mejor. Placer. ¿Cómo estamos? Muy bien. Me encanta, me encanta. Esto, ¿cómo surgió esto del chipatiti? Si así no nos hacemos la prueba, la palpación, que lo pueden hacer en cualquier momento, ya no lo vamos a hacer más. Qué entendible. Espectacular la idea de la agencia Frana. Me encanta y le felicito. Que fue la creadora de esto y nosotros como AMAGMA, que es una asociación sin fines de lucro en apoyo a las personas con cáncer de mama, detectamos que lo que hacía falta más que el apoyo que nos podemos dar entre las que tenemos es despertar a la conciencia de hacerse el estudio para que nadie pase por lo que nosotros pasamos. Claro. Entonces, todo lo que sea tomado a tiempo tiene totalmente otro pronóstico. Claro. Si te querés y querés vivir, hacete los estudios. Claro. Lamentable, te quería contar. Sí, adelante, Ney, las estadísticas asustan, ¿verdad? El Ministerio de Salud actualizó las estadísticas y lamentablemente en una semana mueren 6 personas de cáncer de mama. Sí. De cada muerte, 6 son de cáncer de mama. Es para asustarse. Y de cada 4 casos que hay de cáncer en general, 1 es de mama. De mama. Ya estamos hablando de un número para un país tan chiquito como el nuestro, es un número alarmante, ¿eh? Alarmante. Y esto es algo que se puede, estamos viendo ahí. Esto se detecta a tiempo y se cura, Nelly. Se cura. Se cura. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Claro, imagínense cuántos cánceres ha habido y por haber hay, lastimosamente una enfermedad que siempre digo, una de las peores cosas que hay en la vida, pero esto, señora, el cáncer de mama se cura y esa prueba tan bien explicada que acabamos de ver recién, lo podés hacer vos en tu casa. Es gratis que te hagas la prueba, imagínate. No solo que es gratis, sino que esta idea que se tuvo de utilizar la chipa, que es nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Claro, que de hecho lo tenemos acá, estoy a punto de meter al horno, ¿eh? Acá lo tengo. Esto va a entrar a nivel de pueblo, ¿verdad? Sí. Es que nosotros hablamos del Paraguay y hablamos o de tereré o de chipa. Así mismo. ¿Verdad? Y si la mujer paraguaya, que por distinción siempre es la cabeza de la familia, no se cuida, es tan devastadora y tan
tan chocante esta enfermedad que mueve todos los cimientos de una familia. No, la mamá se cae y Cuanto toca más todo. la mamá. Y lamentablemente tengo que decir que también se da el cáncer de mama en hombres, aunque sea en un 1%. Pero se da. También cuídense. Tenemos acá para hacer la demostración, Neji, ¿verdad? Yo te tajo el micrófono, si querés. Yo te tajo el micrófono, acá nos vamos a parar y vamos a estar mostrando esto para que vean lo fácil que es. Yo le dije a Neji, vamos a hacerlo en piso y lo vamos a hacer acá. Por ejemplo, la explicación del folleto es espectacular, ¿verdad? Perfecto. La parte más importante es hacer acostada y por razones obvias no sale desnuda, ¿verdad? Claro, La se entiende, modelo. se entiende. Se tiene que hacer desnuda la persona. Claro. ¿Quién conoce más su cuerpo que una misma? Entonces empieza desde arriba y va bajando hasta llegar al pecho. Por sector con las dos manos. Con las dos Neji. manos haciendo así. Ahí. Y baja acá y va subiendo otra vez hasta arriba, ¿verdad? Perfecto. Termina dando vueltas alrededor del pecho a ver si encuentra alguna bolita. No corran ni que les dé un infarto porque encuentran una bolita. No siempre es cáncer de mama. No, claro. Tengan en cuenta, gente, que cuando uno está por llegar a su periodo, eso la gente sabe, Todo generalmente cambia. todo cambia y suele haber. ¿Cuál es un buen momento? 10 días antes o 10 días después del periodo en las mujeres que están todavía en esa etapa. Perfecto. Las que superamos esa etapa, y como cuando superamos esa etapa ya perdemos el cerebro, entonces elegimos el día de nuestro cumpleaños, ¿verdad? Bueno, yo nací el 5, bueno, el 5 de cada mes me hago. Claro. Y es una vez al mes y te toma 5, 10 minutos y salvas tu vida, es la gran diferencia. Y decime, ¿ese mismo movimiento tienen que hacerse los hombres también? Los hombres tocan y tocan más la pelotita, ¿verdad? Los hombres tienen un inconveniente, nosotros tenemos la mamografía, ellos se tienen que hacer otros estudios. Otros estudios. La mamografía es importantísimo. Por ley nosotros tenemos un día en el año que la persona que trabaja tiene para hacerse sus estudios. Sí. No descarten la mamografía. Perfecto, ahí está. Gente, ya saben cómo hacerse, señora. Por favor, no vaya a dejar pasar. Ahora lo que está mirando el programa, anda a hacerte un ratito. Esto tenés que hacerte una vez al mes, como dice Neji. Imagínate todo lo que podés prevenir, ¿eh? Todo lo que de repente vos podés salvar también. Se salva una familia, te salvás vos, salvás tu vida si te haces esto a tiempo, ¿eh? Así que la enseñanza ya está y depende de vos nomás no caer con esta enfermedad lastimosa. ¿Cuánto era el número, Neji? Me dijiste, ¿cuántas personas? 6 personas por semana mueren de cáncer de mama en nuestro país. Tengamos es una conciencia. estadística actualizada por el Ministerio de Salud. Tengamos conciencia. Muchas gracias, Neji, por acompañarnos. Gracias por darnos la oportunidad gracias. de No. salvar vidas. Cuando quieran, cuando quieran. Deixa acontecer.